Me llamo Raymond Bishop. Tengo 67 años y mis manos están llenas de callos tras toda una vida de trabajo duro. El martes pasado, mi único hijo me abofeteó. Me empujó y zarandeó casi 20 veces en la casa que yo mismo le compré. Pero no fue el ardor en mi mejilla lo que me rompió el corazón. Fue la sonrisa fría y satisfecha de su esposa mientras lo miraba hacerlo. Ellos pensaban que habían roto a un anciano. Creían que habían ganado. No sabían que el suelo mismo sobre el que estaban parados estaba a punto de convertirse en polvo, con una sola firma del hombre al que acababan de faltarle al respeto. Antes de contarte cómo recuperé todo, cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Y por favor, pulsa me gusta y suscríbete si crees que el amor de un padre jamás debe confundirse con debilidad. Aquella noche, el dolor físico de mi mejilla ya había desaparecido, pero una pena mucho más honda se había instalado en mis huesos. No fui a mi propia casa vacía. En vez de eso, me encontré conduciendo hasta la quietud silenciosa del cementerio donde descansa mi Diane. La luna proyectaba sombras alargadas sobre el césped y me senté allí, con la humedad calándome los vaqueros. De mi gastada cartera de cuero saqué la foto que siempre llevo conmigo. Está descolorida en los bordes, suavizada por años de caricias. Es Diane. Su sonrisa, tan brillante como el sol de verano el día que abrimos nuestro pequeño negocio de construcción. Lo llamamos Bishop & Sons Construcción, aunque entonces ni siquiera teníamos hijos. Era un nombre construido sobre la esperanza. Le hablé a su foto, mi voz apenas un susurro áspero en el aire nocturno. Lo siento, mi amor. Creo que malcriamos a nuestro chico. Diane y yo venimos de la nada. Yo era un carpintero con las manos llenas de astillas, y ella era enfermera en el turno de noche. Ahorramos cada centavo, cada moneda. Trabajamos hasta que nuestros cuerpos gritaban por descanso. Todo para que André tuviera un comienzo mejor que el nuestro. No queríamos que conociera el hambre punzante de una semana de vacas flacas ni el frío de una habitación mal calefaccionada. André era nuestro mundo entero. Consiguió su primer coche a los 16 años. Hizo un viaje a Europa cuando se graduó en la universidad. Recibió todo aquello con lo que nosotros ni siquiera nos habíamos atrevido a soñar. Aún puedo sentir el tacto frágil de su mano en la mía en su última noche. Su respiración era débil, pero sus ojos seguían llenos de amor. «Rey», susurró. «Prométeme que siempre cuidarás de André. No dejes que se quede solo». Y yo prometí. Durante años mantuve esa promesa con una devoción ciega. Pensaba que amarlo significaba darle todo, protegerlo de cualquier dificultad. Le di una vida sin lucha. Y, al hacerlo, crié a un hombre débil, un hombre capaz de levantar la mano contra su propio padre. Estuve tan centrado en darle a nuestro hijo todo lo que yo no tuve, que olvidé enseñarle los valores que sí tenía: respeto, gratitud, la dignidad sencilla de un día de trabajo honesto. Nuestra empresa estaba hecha de sudor y serrín. Yo me sentía orgulloso de ello. Pero para André, mis raíces de obrero eran motivo de vergüenza. Él quería un éxito envuelto en trajes caros y tarjetas brillantes. Quería la recompensa, pero despreciaba el esfuerzo. Sentado allí, en la oscuridad tranquila, al fin admití para mis adentros que había fallado a la promesa hecha a Diane. Me ocupé del confort, de los caprichos y el estilo de vida de André, pero descuidé su carácter. Y para honrar de verdad a mi esposa ahora, para proteger el legado que ella me ayudó a construir, tenía que hacer lo único que nunca quise hacer. Tenía que enseñarle a mi hijo lo que se siente al perderlo todo. 5 años atrás, yo pensaba que mi vida estaba completa. André anunció que se iba a casar con Britney. Estaba encantado. Britney era una mujer blanca, hermosa, enérgica, de familia acomodada. Creí que sería una compañera maravillosa para mi hijo. Pensé que juntos construirían una vida hermosa. Y para ayudarles a empezar, decidí darles el mayor regalo que podía imaginar: una casa. No era una casa cualquiera. Era una majestuosa colonial de 2 plantas en un barrio verde y seguro, con un gran patio trasero, perfecto para los nietos que yo soñaba con tener algún día en mis brazos. Tomé una gran parte de mis ahorros para la jubilación, el fondo que Diane y yo habíamos acumulado durante toda la vida. Quería darles una base sólida, un lugar del que sentirse realmente orgullosos.
Pero incluso entonces, una pequeña voz dentro de mí, la voz de un hombre de 62 años que ya había visto mundo, me instaba a tener cuidado. Vi cómo Britney miraba a André, no siempre con amor, sino con un aire de evaluación, de posesión. Vi cómo André cambiaba a su lado, se hinchaba un poco el pecho, se preocupaba más por las apariencias y se dejaba influir fácilmente por sus opiniones. Así que pedí cita con David Chen. David es mi abogado, un hombre directo y astuto que ha llevado mis contratos empresariales durante más de 2 décadas. Le conté que planeaba comprarles la casa a los chicos y él escuchó pacientemente, con el rostro inescrutable. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. Rey, es un regalo hermoso, pero el amor siempre debe ir acompañado de sabiduría. El matrimonio ya no es lo que era en nuestra época. Las cosas pueden cambiar. Le pregunté qué quería decir. Tengo una propuesta, dijo, entrelazando los dedos. En lugar de poner la casa directamente a nombre de André, pongámosla en un fideicomiso revocable. Lo llamaremos Fideicomiso Legado de Diane Bishop. Yo estaba confundido y David me lo explicó en términos sencillos. Así funciona. El fideicomiso es el propietario legal de la casa. Tú, Rey, serás el único fiduciario. Eso significa que tienes control total sobre el bien. André y Britney serán los beneficiarios. Tienen derecho a vivir en la casa todo el tiempo que quieran, como si fueran propietarios reales. Pueden pintar las paredes, plantar un jardín, lo que sea. Pero no pueden venderla, hipotecarla ni tomar decisiones legales sobre la propiedad sin tu firma. Y esta es la parte más importante, dijo David mirándome a los ojos. Como fiduciario, conservas el derecho legal de revocar el bien del fideicomiso, es decir, puedes vender la casa en cualquier momento y por la razón que quieras. Guardé silencio mucho rato. Me parecía engañoso. Me hacía sentir que no confiaba en mi propio hijo. Pero David tenía razón. No se trataba de control. Se trataba de protección. Proteger a André de su propia impulsividad. Proteger mis ahorros de una posible separación. Y, sobre todo, proteger el legado de Diane. Proteger lo que habíamos construido juntos para que no se desperdiciara. ¿Por qué llamarlo Fideicomiso Legado de Diane Bishop? Le pregunté. Porque eso es, Rey. Es su legado de amor y sacrificio. El nombre será un recordatorio constante de dónde proviene realmente este regalo. Así que lo hicimos. Le dije a André que era un simple arreglo legal por motivos fiscales para proteger los bienes de la familia. Estaba tan emocionado con la casa que no hizo ni una pregunta. Britney me dedicó una sonrisa dulce, pero vi un destello de otra cosa en sus ojos, una sombra fugaz de decepción. Quizá esperaba un regalo sin condiciones. Durante 5 años, ese fideicomiso fue solo un montón de papeles en una caja de seguridad. Nunca pensé que llegaría a usarlo. De verdad creía que mi hijo se convertiría en el hombre que yo esperaba. Me equivoqué. El escudo legal que había creado para protegerlo era ahora el arma con la que le enseñaría la lección más dura de su vida. Las señales estaban ahí todo el tiempo, claro, como grietas diminutas en un cimiento. Primero las ignoras, pero con el tiempo se extienden y amenazan toda la estructura. Empezó con palabras. Britney tenía una forma de lanzar un insulto envuelto en un cumplido. Una tarde, fui a su casa y vi una puerta de armario colgando de la bisagra. Saqué mi caja de herramientas del camión para arreglarla. «Oh, Rey», dijo con una sonrisa falsa. «No tienes que hacer ese trabajo manual. André llamará a un manitas. No queremos que te molestes». Pronunció trabajo manual como si fuera algo sucio, algo por debajo de ella. Y André, en lugar de defender el trabajo que su padre había hecho toda la vida, solo se reía. «Sí, papá, tú relájate». Él no entendía que, para mí, trabajar con las manos no era una carga. Era mi identidad. Luego vino el dinero. Cada pocos meses sonaba mi teléfono. «Hola, papá. Este trimestre las cosas están un poco justas», empezaba André. «Britney y yo estamos mirando un SUV nuevo. El viejo ya no parece seguro. Me preguntaba si podríamos pedirte algo de dinero». Pedir prestado era una forma educada de decir coger. Primero les di dinero para el coche,
luego para unas vacaciones en el Caribe que Britney decía necesitar por su salud mental. Me repetía que los estaba ayudando a mantener una buena vida. Pero sabía la verdad, estaba financiando un estilo de vida que no podían permitirse. Una ilusión de riqueza sostenida con mi fondo de jubilación. Poco a poco empecé a sentirme un intruso en la casa que yo mismo había pagado. Britney establecía nuevas normas. «Ray, es mejor que llames antes de venir a partir de ahora», decía dulcemente. «Así nos aseguramos de estar presentables. Necesitamos nuestra privacidad». Privacidad significaba que yo no podría aparecer sin avisar y ver los bolsos de diseñador nuevos o los aparatos electrónicos caros que acababan de comprar. Un sábado llevé un pastel de boniato, el favorito de Andre desde niño. Lo encontré en el salón luchando por montar una estantería nueva. Claramente lo estaba haciendo mal. Le ofrecí un consejo suave. «Hijo, deberías usar tacos para el pladur, si no eso se caerá». Britney levantó la vista del móvil en el sofá, con gesto molesto. «Andre sabe lo que hace. Ray, él es el hombre de esta casa». Sus palabras fueron como una bofetada. «El hombre de esta casa». Lo dijo con tanta facilidad, como si fuera un hecho. Andre, con el orgullo herido, me cortó en seco. «Ya lo tengo, papá. No hace falta que me digas cómo hacerlo todo». Una semana después, por supuesto, la estantería se cayó llevándose un buen trozo de pared. Tuvieron que contratar a un profesional para arreglarla. Estoy seguro de que la factura, de algún modo, volvió a mí. Eran 1000 cortes pequeños como ese. 1000 momentos de ser ignorado, devaluado y faltado al respeto. Cada vez me decía que tuviera paciencia, que en las familias hay fricciones, que Andre aún me quería. Tenía tanto miedo al conflicto, tanto miedo de alejar a mi hijo, que permití que el desprecio creciera. No vi que no estaba construyendo un puente hacia mi hijo. Estaba cavando un pozo a mis propios pies. Y las bofetadas de aquel terrible martes fueron solo el empujón final que me hizo caer al fondo. Era un martes, 2 semanas después del incidente de la estantería. El aire entre nosotros estaba tenso, y pensé que quizá podría apaciguar las cosas. Eso de ser padre tiene eso. Siempre estás dispuesto a ser quien construya el puente, incluso si no has sido tú quien lo quemó. Pasé por la tienda de comestibles y compré algunas cosas. Sabía que a Britney le gustaba una marca concreta de café y que a Andre le encantaba un buen entrecot. Pensé dejarles un pequeño gesto de paz. Cuando entré en su camino de entrada, ninguno de sus coches estaba. Supuse que aún estarían en el trabajo. Tenía una llave de la casa, la misma que había tenido desde el día en que se la di, aunque rara vez la usaba sin avisar. Solo quería dejar los víveres en la nevera para que no se estropearan. Me dejé entrar y puse la bolsa en la encimera de la cocina. La casa estaba en silencio, llena de muebles caros que aún parecían sacados de un expositor. Justo cuando iba a marcharme, eché un vistazo por la ventana hacia el patio trasero, y fue entonces cuando lo vi. El grifo exterior junto a la manguera del jardín goteaba. No solo goteaba. Tenía una fuga, un hilo fino y constante de agua que caía sobre el pavimento y formaba un charco oscuro que se iba extendiendo. Mi mente, la mente de un obrero, de un hombre que ha pagado sus propias cuentas durante 67 años, empezó a calcular al instante. Una fuga así puede malgastar cientos de galones al mes. Es una factura de agua que fácilmente podría subir 50 o 60 dólares. Era dinero literalmente yéndose por el desagüe. Negué con la cabeza. Seguro que Andre ni se había dado cuenta. Y si lo había notado, habría dejado para después llamar a un fontanero hasta que llegara la factura, y entonces probablemente me llamaría a mí para quejarse del gasto. Un fontanero le cobraría 150 dólares solo por aparecer y cambiar una arandela de 10 centavos. Era absurdo. Volví a mi viejo camión Ford. En la parte trasera, bajo una lona gastada, estaba mi caja de herramientas. Era vieja y pesada, llena de herramientas que había tenido durante décadas, cada una con su historia. Me sentía bien al cogerla, familiar y adecuada. Para mí, arreglar algo roto es tan natural como respirar. Es mi manera de poner un poco de orden en el mundo. Es mi forma de demostrar que me importa. El trabajo me llevó apenas 10 minutos. Cerré la llave de paso,
Usé la llave inglesa para aflojar la tuerca de ajuste, reemplacé la arandela de caucho desgastada y volví a apretar todo. La fuga cesó al instante. Me incorporé, limpiándome las manos pringosas con un trapo del bolsillo trasero. Miré el grifo ahora silencioso y luego la casa grande y hermosa. Me invadió una sensación de satisfacción tranquila. Había hecho algo bueno. Le había ahorrado a mi hijo algo de dinero y había solucionado un problema. Fue un acto simple de amor de padre. Sonreí para mis adentros, pensando que se alegrarían. No tenía ni idea de que ese simple gesto de bondad estaba a punto de retorcerse en un acto de guerra. No sabía que al arreglar un grifo roto acababa de encender la mecha de una explosión. Escuché el crujido de neumáticos sobre la grava y dirigí una sonrisa genuina al ver llegar un coche. Supuse que Britney estaría contenta. Un problema que ni siquiera sabía que tenía ya estaba solucionado. Pero la mujer que entró por la puerta del patio trasero no sonreía. Sus ojos, del color de un cielo invernal, pasaron de mi cara a mis manos manchadas de grasa y luego al grifo ahora reparado. Su postura se tensó. La sonrisa que me ofreció fue estrecha y cortante, como una grieta en un lago helado. No llegó a sus ojos. Dijo, con la voz cortante. Veo que te has tenido que entretener. No hubo un gracias, ni calidez, solo una fría valoración, como si hubiera encontrado al jardinero que ha tocado algo que no debía. Hola, Britney, respondí, intentando mantener el tono ligero. He visto que el grifo goteaba muchísimo. Se estaba desperdiciando mucha agua. Tenía las herramientas en el camión y lo he arreglado. No ha sido nada. Ya veo, dijo ella, dejando su bolso de diseñador sobre la isla de la cocina con un suave y deliberado clic. Pasó a mi lado hasta el frigorífico y sacó una botella de agua con gas sin mirarme mientras hablaba. Bueno, me habría gustado que hubieras llamado antes. Andre y yo teníamos un fontanero concertado para mañana. Supe que era mentira. No había fontanero. Era una historia montada en el acto para hacer que mi acción pareciera innecesaria, intrusiva. Era una forma de devolverme a mi lugar. Antes de que pudiera responder, sacó el móvil, me dio la espalda y se dirigió al salón, su voz cambiando mientras marcaba. Se volvió más suave, más aguda, con una preocupación teatral delicada. Estaba actuando y yo era su público. Hola, cariño, murmuró al teléfono. ¿Qué tal tu día? Ah, qué bien. Pausa. Oí, débil, la voz de Andre al otro lado. Mira, cariño, no te pongas nervioso, pero ha pasado algo en la casa. Su voz era ahora la mezcla perfecta de agotamiento y preocupación fingida. Acabo de llegar y tu padre está en la casa. Sí, dentro de la casa. Creo que ha usado su llave. Estaba trabajando en el patio trasero. Había herramientas por todo el patio cuando llegué. Es un poco un desastre. Suspiró de forma dramática. Arreglaba el grifo exterior. Sé que lo hace con buena intención. Ya sabes cómo es. Pero, cariño, es un poco embarazoso. Linda, la de al lado, paseaba su caniche justo cuando yo llegué. ¿Qué va a pensar? ¿Que no podemos permitirnos llamar a un profesional? Peor aún, ¿que mi marido no puede ocuparse de una reparación sencilla en su propia casa? Fue la primera puñalada. No solo estaba retorciendo mi acción. Afilaba la hoja directamente contra la inseguridad más profunda de André, su desesperada necesidad de parecer exitoso y competente. Podía sentir el veneno deslizándose por la línea telefónica. Ella escuchó un momento, y su voz se volvió todavía más blanda, empapada en una falsa lástima. Lo sé, cariño. Sé que puedes. Eres el hombre más capaz que conozco. Eso le intenté decir yo. Pero ya sabes a tu padre. Toma el control. Es como si no viera la casa como tuya. Como si aún creyera que todo está bajo su mando y que tú sigues siendo un niñato incapaz de valerse por sí mismo. La segunda puñalada fue más afilada que la primera. Estaba enmarcando mi amor como control, mi ayuda como un voto de desconfianza hacia mi propio hijo. Me estaba presentando como un rival, una amenaza para la autoridad de André en su propio hogar. Me quedé allí, con las manos colgando inútiles a los lados. La satisfacción que había sentido minutos antes se había evaporado,
sustituida por un pavor frío que se arrastraba. Estaba viendo a una maestra titiritera en acción, y mi hijo era la marioneta en sus hilos. Vi la estrategia completa al descubierto: socavar mi relación con André, aislarlo, hacerle sentir que tenía que escoger entre su padre y su esposa, hacerle creer que defenderla significaba humillarme. Y lo más doloroso era que estaba funcionando. Ella estuvo en silencio un buen rato, escuchando cómo subía la voz de André al otro lado de la línea. Me imaginé su rostro enrojeciendo, la mandíbula apretándose. Ella había encendido la mecha y ahora esperaba la explosión. Por fin habló una última vez, con voz calmada, como si fuera la sensata intentando rebajar la situación que ella misma había creado. De acuerdo, cariño, conduce con cuidado. Nos vemos en un rato. Vale, te quiero también, se oyó decir. Colgó y se volvió hacia mí con la misma sonrisa fina de plástico. La preocupación en su voz había desaparecido, reemplazada por un brillo frío y triunfal en los ojos. André viene para casa, dijo con tono despreocupado. Ha tenido un día algo estresante en el trabajo. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Y en ese instante supe que el hombre que iba a cruzar esa puerta no sería mi hijo. Sería su arma. El sonido del coche de André fue la primera señal de la tormenta que se avecinaba. No entró despacio. Chirrió al tomar el camino, las ruedas protestando sobre el pavimento. La puerta del coche no se cerró, se estampó con un golpe seco que hizo vibrar las ventanas de la casa. Me preparé instintivamente, apoyando la mano en la encimera. Britney, sin embargo, levantó la vista con un destello de anticipación en los ojos. La puerta principal se abrió de golpe y André irrumpió en la casa. No venía andando, marchaba, con los hombros tiesos y la cara nubarrada por una rabia fingida. Sus ojos recorrieron la habitación y fijaron su mirada en mí, ignorando por completo a su esposa. No hubo saludo, ni un «hola, papá», solo una acusación brutal, gutural. «¿Qué demonios haces aquí?», bramó, su voz rebotando en la cocina de techos altos. Arrojó su maletín al suelo y el ruido me hizo estremecer. Mantuve la voz baja y firme, como cuando era adolescente y hacía una rabieta. «Hijo, cálmate», le dije. Estaba por el barrio y vi que el grifo de fuera estaba. Me cortó con un gesto desdeñoso de la mano. «No me importa el grifo. No me importa. Quiero saber por qué siempre estás en mi casa. En mi negocio, tratándome como si fuera un niño incapaz de manejar su propia vida». Su voz subía, su cara enrojecía. Pude ver a Britney en mi visión periférica. Se había recostado contra la encimera con los brazos cruzados, espectadora muda en el Coliseo, esperando a los leones. Su presencia era un veneno silencioso que avivaba su fuego. «No era eso lo que intentaba hacer, André», dije, manteniendo la calma. «Te estaba ahorrando $150 en un fontanero por un trabajo de 10 minutos. Se llama ayudar. Eso hace un padre». «¿Ayudar?», se burló, dando un paso hacia mí. El aire chisporroteó de tensión. «¿Llamas a esto ayudar? ¿O es otra forma de recordarme? Otra manera de tener esta casa sobre mi cabeza para que no olvide que tú la pagaste, que estoy viviendo de tu caridad?» Sus palabras fueron un torrente de reproches, una versión retorcida de todo lo bueno que yo había intentado hacer por él. Me devolvía mi amor hecho acusación, y estaba claro que no eran pensamientos suyos propios. Eran palabras cuidadosamente sembradas en su cabeza, semillas de resentimiento que Britney había regado durante años. Miré por un segundo más allá de él hacia mi nuera. Ella le observaba, con una mezcla calculada de preocupación y aliento. Con la mirada lo incitaba. Volví a fijar mi atención en mi hijo. Tenía que intentar hacerle ver. «André, esto no va del grifo. No va de mí. Va de ella», dije, bajando la voz y asintiendo ligeramente hacia Britney. «Te está susurrando veneno al oído, hijo. ¿No lo oyes? ¿No ves lo que nos está haciendo?». Fue lo peor que pude haber dicho. La verdad fue la chispa sobre el rastro de gasolina. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, algo en sus ojos se rompió. Se rompió el último hilo de razón. «No vas a», siseó con voz baja. «hablar de mi mujer.
Avanzó el último paso y me empujó con fuerza con ambas manos contra el pecho. Tropecé hacia atrás y mi cadera chocó contra el borde afilado de la encimera. Un latigazo de dolor subió por mi costado, pero no fue nada comparado con el impacto. Mi hijo me había puesto las manos encima. Parecía que se hubiera roto una presa. Los minutos siguientes fueron un borrón de violencia y furia. Me abofeteó con un golpe seco que hizo que me zumbara el oído y me nublara la vista. «No me socaves», gritó. Me empujó de nuevo hacia el fregadero. No en mi casa, mi espalda chocó contra los armarios. Me agarró del cuello de la camisa, con la cara a centímetros de la mía, el aliento caliente y con olor a café rancio. Con cada palabra me hundía un dedo en el pecho. «¿Crees que eres mejor que yo? Siempre lo has sido». Me empujó y me abofeteó otra vez, al otro lado de la cara. No fue una pelea, fue una agresión. Yo no levanté la mano para defenderme. ¿Cómo iba a hacerlo? Era mi hijo. Todo lo que pude hacer fue quedarme ahí y recibirlo, la mente dando vueltas en la incredulidad. El hombre que tenía delante era un desconocido, un recipiente de una rabia tan profunda que lo consumía. Pero entonces, entre el zumbido en los oídos y la niebla del shock, mis ojos encontraron a Britney. Y lo que vi me rompió de una manera que los golpes físicos no pudieron. Ella no se había movido. No había jadeado. No había pedido que parara. Permanecía inmóvil, con los brazos aún cruzados. Y en su rostro había una sonrisa pequeña, sutil, pero inconfundible. Era una sonrisa de triunfo puro y sin mezcla. Sus ojos estaban fríos y brillaban de victoria. Veía la ruptura violenta final del vínculo entre padre e hijo, un vínculo que ella había trabajado tanto para destruir. Observaba su proyecto llegar a su fin, y le gustaba. En ese instante, al verla mirar a mi hijo así, mi corazón no solo se rompió. Se hizo añicos. Las bofetadas dolieron mi cara. Los empujones magullaron mi cuerpo. Pero su sonrisa quemó un agujero directo en mi alma. Él era el arma, pero ella era quien apretaba el gatillo. La rabia pareció drenarse finalmente de André, dejándole jadeando, con el pecho convulsionando. Se quedó allí mirándome con una confusión naciente, como si despertara de una pesadilla terrible. El silencio que siguió fue ensordecedor. No dije una palabra. Ya no había nada que decir. Enderecé la camisa lenta y deliberadamente. Fue un gesto pequeño, pero era mío. Era el único trozo de dignidad que me quedaba en ese momento. Busqué las manos temblorosas de mi hijo, busqué el rostro triunfante de mi nuera. Y sin otra palabra, me di la vuelta y salí por la puerta, dejándolos entre las ruinas de lo que un día fue nuestra familia. Al salir de esa casa dejé una parte de mí atrás para siempre. La parte que ponía excusas, la parte que soportaba el desprecio en nombre de la paz, la parte que creía que el amor era una moneda con la que podías comprar el alma de una persona. Mientras conducía, las manos firmes en el volante, no hubo lágrimas. El shock se había consumido dejando una claridad aterradora. El dolor en la mejilla era un latido sordo, un recordatorio físico de una herida mucho más profunda. Pero en mi corazón, donde debería haberse desatado una tormenta de duelo e ira, solo había una calma profunda y escalofriante. El debate había terminado. La decisión se había tomado en el instante en que vi esa sonrisa en la cara de Britney. Solo quedaba la ejecución. Fue entonces cuando detuve el camión con las manos blancas por la tensión y marqué el número de David Chen. Estaba hecho. Allí, en esa casa, sabía que se estaba desarrollando una escena muy distinta. Conozco a mi hijo. Conozco la debilidad que corre por él. Y conozco a la mujer que la explota con maestría. Puedo imaginar su conversación con una nitidez que casi es como si fuera una mosca en su encimera de granito caro. André pasearía la casa, la adrenalina bajando, dejando una vibración de culpa y pánico. Quizá me pasé, Brit, diría, pasando la mano por el pelo. Es mi padre. Le pegué. Y Britney, siempre la titiritera, se acercaría a él, su tacto suave, la voz una pomada de veneno. SHH, cariño, susurraría, acariciando su brazo. Te empujó. Te provocó. Atacó a nuestra familia. Simplemente estabas defendiéndonos. Tenías que poner un límite.
Ella dejaría que eso calara, reinterpretando su estallido violento como un acto noble de protección. Está dramatizando, continuaría, volviéndose desdeñosa. Ya sabes cómo es. Se curará en unos días y luego llamará como si no hubiera pasado nada. Siempre lo hace. Te quiere demasiado como para alejarse. Déjalo que se enfríe. Eso es exactamente lo que estaban esperando. Contaban con que viniera el viejo rey de siempre con una ofrenda de paz. No tenían ni idea de que estaba a punto de entregarles un aviso de desahucio. A la mañana siguiente me miré en el espejo del baño. Había un leve moretón violáceo floreciendo alto en el pómulo izquierdo, un souvenir de mi propio hijo. Pero el hombre que me devolvía la mirada no era el mismo de ayer. El dolor seguía ahí, una piedra fría y profunda en el estómago. Pero la confusión había desaparecido. En su lugar había una determinación tan absoluta que sentí como si me hubieran cambiado la columna por acero. Me puse una camisa limpia y planchada, de las que usaba para reuniones importantes, y conduje hasta la oficina de David Chen en el centro. La oficina de David estaba en la planta 12 de un edificio de vidrio y acero, a años luz del serrín y el pladur de mi vida. Era un espacio de poder silencioso y ordenado. Una pared llena de libros de derecho y, entre nosotros, un gran y estilizado escritorio de caoba. David era un hombre que irradiaba competencia. Agudo, impecablemente vestido, y mi abogado desde hacía más de 20 años. Me saludó con un apretón de manos firme. Sus ojos se deslizaron un instante hacia el hematoma de mi cara antes de fijarse en los míos. Era demasiado profesional como para preguntar, pero lo vio. Me condujo a una butaca de cuero y, tras traernos café su asistente, se inclinó hacia adelante con gesto serio. «Rey, tu llamada de anoche fue breve», empezó con voz calma y medida. «Dijiste, es hora. Cuéntame qué pasó». No le di el relato entre lágrimas de un padre herido. Le di los hechos fríos y duros de un cliente exponiendo un caso. Describí la discusión, los empujones, las bofetadas y las palabras llenas de odio. Pero lo más importante, describí la sonrisa de Britney. La expliqué con la precisión de un arquitecto detallando un fallo estructural. Cuando terminé, un silencio denso llenó la sala. David no ofreció consuelos vacíos. Simplemente asintió despacio, con el gesto grave. «Entiendo», dijo. «¿Y qué quieres hacer?» «Quiero vender la casa, David», respondí sin un atisbo de duda. «Quiero que se vayan, y quiero hacerlo tan rápido y tan en silencio como sea humanamente posible». David giró su silla hacia un gran archivador a su espalda y sacó una carpeta gruesa, azul oscuro. En la portada, en letras blancas nítidas, se leía «Fideicomiso legado de Diane Bishop». La abrió sobre el escritorio. El pasar de las páginas fue el único sonido de la habitación. Se puso las gafas de lectura y escaneó un documento. «Bien, Rey», dijo mirándome por encima de las gafas. «Repasemos. Tal y como establecimos hace 5 años, tú eres el único constituyente y fiduciario de este fideicomiso revocable en vida. La propiedad pertenece legalmente al fideicomiso, no a André ni a su esposa. Según el artículo 4, sección B, deslizó el dedo por la página. Tú, como fiduciario, conservas la autoridad exclusiva y absoluta para administrar, alquilar, vender o disponer de cualquiera y de todos los activos del fideicomiso sin consentimiento ni notificación a los beneficiarios. En castellano llano, Rey, puedes vender esa casa mañana y no tienes por qué decirles nada hasta que esté hecho». Una ola de alivio me recorrió, aunque era un consuelo frío. «Bien», dije simplemente. David se recostó y se quitó las gafas. Me miró no solo como abogado a cliente, sino como un hombre que me conoce desde hace décadas. «Rey, tengo que preguntarte, ¿estás absolutamente seguro de que este es el movimiento final? No hay vuelta atrás. Podemos enviar una advertencia formal. Podemos redactar un contrato de comportamiento que tengan que firmar para seguir residiendo en la propiedad. Hay otras opciones». «No», respondí con voz dura como piedra. «Sin advertencias, sin contratos, sin segundas oportunidades». Mi hijo me puso las manos encima mientras su esposa sonreía. «Para mí, esa puerta está cerrada, con llave y con cerrojo. Ellos hicieron su elección. Ahora hago la mía».
David sostuvo mi mirada un largo instante y volvió a asentir, con comprensión. El tiempo de los consejos había terminado. Era hora de la estrategia. De acuerdo, dijo, recuperando el tono estrictamente profesional. Entonces la velocidad y la definitividad son nuestros objetivos. Una venta tradicional queda descartada. Anunciarla, enseñarla, esperar a que un comprador consiga hipoteca, eso puede llevar 2 o 3 meses. Es engorroso y les da tiempo a armar ruido para intentar impugnar el fideicomiso en los tribunales. Perderían, pero sería un espectáculo público agotador. ¿Cuál es la alternativa? Pregunté. Un comprador al contado, respondió sin dudar. Buscamos una firma de inversión inmobiliaria o un promotor, alguien que vea el valor de la propiedad y que pueda cerrar con fondos propios en cuestión de días, no de meses. Es un proceso limpio, rápido y hermético. El único posible inconveniente es que, por esa velocidad, quizá tengamos que vender por unos puntos por debajo del valor máximo de mercado. Casi me reí. David, dije, inclinándome, podrías decirme que hay que venderla por la mitad de lo que vale y me daría igual. El dinero no es el punto. El mensaje es el punto. Un amago de sonrisa le cruzó los labios. Me lo imaginaba. Tengo algunos contactos que se especializan exactamente en este tipo de operación. Gente seria. Serán discretos. Haré unas llamadas esta tarde. El mayor escollo será organizar una visita para el comprador potencial sin alertar a André y a Britney. Mi mente ya encajaba las piezas. El plan dejaba de ser un arrebato de ira para convertirse en una realidad logística tangible. Era extraño estar sentado en esta oficina tranquila y profesional, planeando con calma desmantelar una vida que había construido con tanto amor. Por un momento pensé en Diane. ¿Qué habría opinado? La respuesta me llegó clarísima. Le habría roto el corazón lo que André se había convertido, pero estaría a mi lado. Nunca toleró la falta de respeto. Esperaría que protegiera nuestro legado y mi propia dignidad. Esto no era un acto de venganza. Era un acto de preservación. No te preocupes por la visita, le dije con voz firme. De eso me encargo yo. Tengo una idea. David cerró la carpeta azul. El clic silencioso del broche resonó en la sala. Sonó como amartillar un arma. De acuerdo, Rey, dijo. Haré las llamadas. Espero tener opciones para que revises al final del día de mañana. Me levanté y le estreché la mano. Fue un apretón firme, un acuerdo entre dos hombres que entendían la gravedad de la situación. Al salir a la luz de la tarde no me sentí feliz ni triunfante. Me sentí como un general que acaba de comprometer a sus tropas en una batalla necesaria pero dolorosa. La guerra silenciosa había comenzado oficialmente. Al día siguiente de mi reunión con David, me senté en mi pequeña cocina. El zumbido del viejo frigorífico era el único sonido. Tenía el teléfono en la mano, el pulgar suspendido sobre el nombre de André. Iba a ser la actuación más difícil de mi vida. Me había enfrentado a representantes sindicales furiosos, inspectores tozudos y a 1000 crisis de obra con voz firme y pulso estable. Pero ahora tenía que hacer lo contrario, convertirme en el hombre que ellos creían que era, débil, derrotado y arrepentido. Respiré hondo, cerré los ojos y pensé en cada vez que dejé pasar un comentario irrespetuoso. Cada vez que me tragué el orgullo por una paz frágil. Canalicé esa sensación de cansancio resignado, dejé caer los hombros y pulsé el botón de llamar. Sonó 3 veces antes de que respondiera. Cuando lo hizo, su voz era plana y fría. No hubo un hola ni un papá, solo una palabra impaciente. Solté un suspiro tembloroso, un sonido calculado de derrota. Hijo. André, empecé con intención. Soy yo. El silencio al otro lado pesaba, lleno de su satisfacción engreída. Ya sé quién eres, dijo por fin. ¿Qué quieres? Era el momento. Empezó la función. Solo quería decir, lo siento, dije dejando que se me quebrara un poco la voz. No tenía derecho a decir lo que dije sobre Britney. No me correspondía. Me pasé de la raya. Odié cada palabra que salió de mi boca. Cada una era una traición a mi dignidad, pero era un veneno necesario que debía tragar. Casi podía oír su media sonrisa. Sí, te pasaste,
Papá. Muy de la raya. Estaba disfrutando, el viejo suplicando. Había mordido el anzuelo por completo. Lo sé, dije sumiso. Lo sé. Solo, creo que lo mejor es daros espacio a ti y a Britney por un tiempo. Lo entiendo. Hice una pausa, dejando colgar la falsa sumisión antes de soltar la línea crucial. Solo hay una cosa. Hay una caja vieja en el altillo. Es una caja con cosas de tu madre, algunos álbumes de fotos, las cartas que nos escribimos cuando yo estaba destinado fuera, cositas. Ahora dejé que la emoción fuera genuina, porque esto sí era verdad. Con todo lo que ha pasado, siento que necesito tener esas cosas conmigo ahora. Me preguntaba si estaría bien que pasara mañana, a mediodía, cuando estéis los dos en el trabajo, solo para recogerla. Te juro que serán 5 minutos. Entrar y salir. Ni notarás que he estado. Otra pausa. Lo estaba sopesando, disfrutando de su poder recién estrenado. Al concederme ese permiso, se encumbraba como el que manda, el vencedor magnánimo. La llave sigue bajo el felpudo, añadí, sonando aún más patético. Sí, vale. Lo que quieras, papá, dijo con tono desdeñoso. Le había concedido algo a un viejo roto. Pero sé rápido. Colgó sin despedirse. Miré el teléfono con un sabor amargo en la boca. La primera parte de la misión había sido un éxito. No sospechaba nada. Al día siguiente, paré el camión en la acera a una manzana de la casa, igual que el día de la agresión. Pero esta vez no era una víctima. Era un infiltrado en misión. Caminé por el familiar camino de entrada. Mis pasos resonaban en la tranquila calle suburbana. Recuperé la llave de debajo del felpudo. El metal frío tenía un peso familiar en la palma. La cerradura giró con un clic suave y entré, sabiendo que sería la última vez. El aire dentro era distinto. Olía levemente al perfume floral caro de Britney, un aroma siempre demasiado fuerte, demasiado ansioso por anunciarse. Había borrado por completo el tenue y reconfortante olor a cera de madera y a los horneados de Diane que solía quedarse en estas paredes. La casa estaba en silencio, un museo de su vida. Crucé el salón, con mis botas de trabajo desentonando sobre la alfombra color crema. Miré el lugar donde le enseñé a un André de 3 años a levantar una torre de bloques de madera. Ahora había una mesa de centro de vidrio sosteniendo una pila de revistas brillantes. Me encontré derivando hacia la cocina. Mis ojos fueron al punto junto a la encimera donde me había quedado de pie cuando mi hijo me agredió. Alargué la mano y toqué el granito frío y duro, y un escalofrío me recorrió. Este era el corazón del delito. Esta estancia, antes el centro de nuestra vida familiar, llena de la risa de mi esposa y la charla de mi hijo pequeño, había sido profanada. Ahora no era más que una escena del crimen. Con el corazón pesado, me dirigí a la estrecha escalera que llevaba al altillo. El aire se volvió más cálido y olía a polvo y a recuerdos viejos a medida que subía. El trastero del altillo era un espacio pequeño y angosto bajo el alero, lleno de cosas que consideraban no lo bastante estilosas para la casa principal. Y allí, en el rincón del fondo, estaba lo que había venido a buscar. Era una caja fuerte metálica verde oscura, como las que mi padre usaba para guardar papeles importantes. Pesaba. La bajé hasta la mesa de la cocina, la misma en la que André y Britney hacían sus brunch de revista. Saqué una pequeña llave del bolsillo, una llave que llevaba en mi llavero desde hacía más de 30 años, y abrí el cierre. El contenido era toda mi vida. En la capa superior estaban las cosas que había usado como excusa, un fajo de cartas atadas con una cinta roja descolorida que Diane me escribió cuando yo era un soldado joven. Su letra era una caligrafía hermosa y fluida. Debajo estaban los álbumes de fotos. Vi a Diane radiante el día de nuestra boda. Me vi a mí, joven y orgulloso, sosteniendo a un André diminuto dormido en mis brazos. Una foto de los tres en la escalinata de esta misma casa el día que nos mudamos, rebosantes de esperanza. Una lágrima caliente se me escapó y cayó sobre el plástico que cubría una foto de Diane sonriendo. La limpié enseguida. No era momento de duelo. Era momento de justicia. Levanté con cuidado la capa superior de álbumes y ahí estaba, tendida en el fondo de la caja, la carpeta azul oscuro, gruesa. La abrí.
Las páginas oficiales y nítidas del fideicomiso legado de Diane Bishop me miraban de vuelta. Mi firma y la de Diane, claras y firmes al pie del documento fundacional. Todo el poder, toda la autoridad, estaba ahí mismo. Había venido por una caja de recuerdos, piezas tangibles de un pasado que ellos habían intentado borrar. Pero me iba con las llaves de su futuro. Guardé la carpeta en el bolsillo interior de la chaqueta y coloqué de nuevo con cuidado las fotos y las cartas en la caja. Cerré la tapa, el clic del pestillo resonó en la casa silenciosa. Sonó a final. Cogí la caja, mi legado entre los brazos, y salí por la puerta principal sin mirar atrás. No me molesté en devolver la llave bajo el felpudo. No la iban a necesitar más. David Chen cumplió su palabra. A la tarde siguiente me llamó. Ray, tengo un comprador potencial, serio. Es un grupo de inversión inmobiliaria llamado Phoenix Holdings. Se especializan en adquirir propiedades rápido y al contado para su cartera de alquiler. Son discretos y no pierden el tiempo. Han visto los registros públicos, la tasación fiscal y están muy interesados. Pero necesitan una cosa, una visita de 30 minutos. ¿Puedes conseguirlo? Había llegado el momento de la verdad. El corazón me martilleaba en el pecho, pero mi voz fue tranquila al responder. Déjamelo a mí, David. Lo preparo para mañana. Otra vez tuve que llamar a mi hijo. Esta vez la actuación requería otro personaje, no el padre arrepentido, sino el hombre mayor responsable y un poco aburrido que se preocupa por el papeleo. Cuando André contestó, su tono seguía frío, pero la hostilidad abierta había desaparecido. En su cabeza, yo ya estaba en mi sitio. ¿Qué es ahora, papá? Preguntó con un suspiro impaciente. Solo un aviso rápido, hijo, dije con voz plana, de negocios. Mi abogado está actualizando mi planificación patrimonial y, como la casa es el principal activo del fideicomiso, el tasador tiene que hacer una valoración rápida para sus registros. Es pura formalidad fiscal. Necesitan unos 20 minutos para recorrerla y sacar fotos. Les he dicho que estás ocupado, así que yo los recibiré mañana alrededor de la 1 de la tarde. No tendrás ni que estar. Era la coartada perfecta. Palabras como planificación patrimonial, fines fiscales y tasador son tan profundamente aburridas que matan cualquier sospecha. Sonaba a recado tedioso propio de un viejo. Sí, lo que sea, dijo André, claramente desinteresado. Solo que no me dejen nada desordenado. No tenía ni idea de que acababa de dar permiso, con toda naturalidad, para la venta de su propia casa. Al día siguiente, a la 1 en punto, me encontré con un hombre llamado señor Davis en la entrada. Era el agente de Phoenix Holdings. Cuarentón, traje impecable y un aire de eficiencia silenciosa. No había venido a admirar los rosales. Había venido a evaluar un activo. Abrí la puerta y lo dejé pasar. Durante 20 minutos se movió por la casa con ojo entrenado. Tomó fotos con su tablet, midió algunas paredes, comprobó la presión del agua en los baños y miró la cimentación en el sótano. No comentó nada sobre los muebles caros ni sobre las fotos familiares de las paredes. Estaba mirando los huesos de la casa, la inversión. Yo simplemente lo seguí, una sombra silenciosa en mi propio pasado. Fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Interpretar el papel del propietario colaborador mientras, en secreto, vendía la propiedad por debajo de quienes la ocupaban. Al salir, el señor Davis se volvió hacia mí. «Podemos hacerle una oferta en el plazo de 1 hora», dijo. «Todo al contado. Podemos cerrar en 3 días hábiles». 1 hora después, sentado en mi camioneta en un parque cercano, me vibró el teléfono. Era un correo de David. La oferta había llegado. Tal como había previsto, estaba alrededor de un 5% por debajo de lo que podría haber alcanzado la casa en un mercado caliente, pero era una cifra sólida y limpia. Sin condiciones, sin contingencias, sin demoras. Llamé a David de inmediato. «He recibido la oferta», dije. «¿Y bien?», preguntó. «Es perfecta», respondí. «Diles que aceptamos». 3 días después, estaba sentado en la oficina silenciosa y con temperatura controlada de David Chen. El contraste entre ese entorno profesional y calmo y el caos emocional que me había traído hasta allí era abrumador.
Había una pila de documentos frente a mí. Pasé 30 minutos firmando mi nombre una y otra vez. Raymond Bishop, fiduciario. Cada firma pesaba más que la anterior. No estaba solo firmando papeles. Estaba cerrando un capítulo de mi vida. Estaba cortando un vínculo. La oficialía de David, su paralegal, actuó como notaria, estampando cada página con un golpe final satisfactorio. Cuando todo terminó, David deslizó hacia mí una hoja. Era la confirmación de una transferencia bancaria. Una suma muy grande acababa de depositarse en la cuenta del fideicomiso legado de Diane Bishop. No hubo champán ni celebración, solo el zumbido del aire acondicionado y ese papel en mi mano. Estaba hecho. La casa que compré con el corazón lleno de amor se había vendido con el corazón lleno de determinación. Había extirpado un cáncer con precisión quirúrgica. La operación había sido un éxito. Ahora solo quedaba informar al paciente. No tenía que estar allí para verlo. Tras años observando a mi hijo, conocía sus hábitos, sus gestos, su exacta marca de arrogancia. Puedo verlo ahora, sentado en su oficina estéril en la cuarta planta de algún edificio corporativo sin alma. Reclinándose en una silla que probablemente costó más que mi primer coche, desplazándose por resúmenes deportivos en el móvil mientras fingía leer un informe importante en la pantalla. Se sentiría seguro, importante, intocable. El mundo era suyo, un parque de juegos construido para su diversión, y jamás pensaba en el hombre que pagó los columpios y el tobogán. Ese fue su error fatal. Tomó mi amor como un derecho adquirido, pero nunca se molestó en leer la letra pequeña. Sobre las 3 de la tarde sonaría un correo en su bandeja de entrada. El asunto sería tan aburrido, tan absolutamente mundano, que casi lo borraría sin pensarlo 2 veces. Aviso de bienvenida de la comunidad de la Joa. Probablemente soltaría un suspiro molesto, creyendo que sería otro recordatorio sobre el césped o los cubos de reciclaje. Pero, por algún motivo, quizá el aburrimiento, lo abriría. Puedo ver sus ojos recorriendo la primera línea, el ceño fruncido por una confusión leve. En nombre de la Asociación de Propietarios de Oak Ridge, queremos dar una cálida bienvenida a los nuevos dueños de 124 Chestnut Lane, Phoenix Holdings. Ahí se detendría. Volvería a leer la frase, 124 Chestnut Lane. Su dirección. Nuevos dueños. Phoenix Holdings. Las palabras no encajarían. Su primera reacción sería una risa desdeñosa, un error tipográfico. Los voluntarios incompetentes de la Joa habrían confundido el número. Haría una captura y se la mandaría a Britney con un comentario sarcástico. Parece que nos han sustituido. LOL. Intentaría volver a los resúmenes deportivos, pero las palabras se le quedarían clavadas, una astilla en la mente. Un frío hormigueo de inquietud empezaría a subirle por la espalda. Phoenix Holdings. El nombre le sonaría vagamente, pero no sabría de qué. Para demostrarse que era un error, abriría una nueva pestaña y entraría en la web de registros públicos del condado. La página cargaría despacio, cada segundo estirándose, alimentando su ansiedad creciente. Cuando por fin apareciera el registro de su dirección, no diría Phoenix Holdings. Diría que el propietario era el fideicomiso legado de Diane Bishop. Eso solo profundizaría su confusión. Sabía del fideicomiso, claro, pero de forma vaga y despectiva. Sabía de todas esas cosas financieras aburridas que yo manejaba. Lo veía como una tecnicidad, un nombre en un papel. Nunca, ni por un segundo, consideró su verdadero significado ni su poder. Creía que era un escudo para protegerlo, no una jaula en la que vivía. La molestia se transformaría en un nudo de auténtica preocupación en el estómago. Necesitaba aclararlo. Querría escuchar a alguien decirle que todo era un estúpido error administrativo. Buscaría el número de Phoenix Holdings en la firma del correo. Marcaría, tamborileando con su bolígrafo caro sobre la mesa, ensayando el tono de hombre importante sin tiempo para tonterías. Puedo oír su lado de la conversación. Sí, hola, empezaría, voz cargada de autoridad. Me llamo André Bishop. Llamo por una propiedad en 124 Chestnut Lane. He recibido un correo confuso de nuestra Joa y creo que su empresa está involucrada en un error. Escucharía un momento, aún seguro. Y entonces empezaría el cambio.
Se enderezaría sutilmente, se le pondrían blancos los nudillos al apretar el bolígrafo. La voz profesional al otro lado no estaría confundida. Sería clara, concisa y absolutamente devastadora. Sí, señor Bishop, vemos el expediente aquí. La adquisición de 124 Chestnut Lane se finalizó esta mañana. Fue una transacción al contado. La voz de André se tensaría. Eso no es posible. Debe haber un error. Yo soy el residente. La casa no está en venta. Entiendo su confusión, señor, continuaría la voz, cortés e inquebrantable. Pero nuestros registros son claros. La propiedad nos fue vendida por el propietario legal, el fideicomiso. La operación fue ejecutada por el único fiduciario, el señor Raymond Bishop. Y ahí estaría, el golpe final. El momento en que el suelo se abre bajo sus pies. Puedo ver su rostro, la sangre escurriéndose hasta dejar una máscara grisácea de shock. La boca entreabierta, sin sonido. El bolígrafo caro deslizándose de sus dedos entumecidos y golpeando la mesa pulida. Ni lo notaría. La voz al teléfono quizá diría algo más, preguntaría si seguía ahí, pero él no lo oiría. Solo escucharía el estruendo de su vida implosionando. La casa se había ido. Y su padre callado y siempre complaciente, había sido quien encendió la dinamita. Dejé que el impacto de esa llamada se asentara en su mente durante 5 minutos. Quería que nadara en ese mar frío de pánico, que entendiera que no era un error, que era real. Entonces, y solo entonces, di el golpe final y personal. Tomé mi teléfono, con los dedos firmes, y tecleé un mensaje corto y simple. No había ira, no había emoción. Era tan frío e impersonal como una notificación legal, que en el fondo era lo que era. La casa ha sido vendida. Según el acuerdo con el nuevo propietario, todas las pertenencias personales deben retirarse en 72 horas. Pasado ese plazo, se considerarán bienes abandonados y serán retirados. No lo firmé. No hacía falta. Pulsé enviar y casi pude sentir la onda expansiva viajar de mi teléfono al suyo. Ese mensaje sería el gatillo que lo lanzaría del shock helado al pánico animal. La fecha límite de 72 horas era una bomba de relojería que convertía una situación terrible en una crisis inmediata y atroz. Me imagino que ni recogió sus cosas del escritorio. Saldría disparado, con el corazón desbocado, forcejeando con las llaves del coche. Su primera llamada sería a Britney, la voz convertida en un susurro frenético y ahogado. La vendió, Brit. Vendió la casa. Tenemos que salir. Tenemos 72 horas. La conversación, la discusión, que devoraría todo su trayecto a casa debió de ser espectacular. La fachada perfectamente construida de su matrimonio ideal se desgarraría al instante, dejando al descubierto el núcleo feo y podrido de su relación. La apariencia se acabó, solo quedaba la culpa cruda. «Esto es culpa tuya», gritaría André, la voz quebrada por la histeria. «Tú me dijiste que le plantara cara. Tú dijiste que nos controlaba. Te quedaste ahí sonriendo mientras hice lo que hice. Dijiste que se le pasaría». Le estaría devolviendo sus palabras envenenadas, con acusaciones empapadas del amargo sabor de su propia debilidad. Pero Britney jamás acepta culpas. Su instinto de supervivencia es demasiado fuerte. Su desprecio por él, demasiado hondo. ¿Mi culpa?, escupiría, con voz de cuchillo. No te atrevas. Tú te comportaste como un matón. Tú le pegaste a un viejo. Y tú fuiste demasiado estúpido, demasiado perezoso para entender jamás tus propias finanzas. Pensé que me casaba con un hombre, no con un niñato que sigue viviendo en la casa de su papi. Un hombre de verdad ya tendría su propio hogar. Su ataque sería quirúrgico, directo a cada inseguridad suya. Lo desnudaría, exponiéndolo como el niño débil y con derechos que se había vuelto bajo su influencia. Cuando por fin llegaran a la casa, ya no serían una pareja. Serían dos animales acorralados, gruñendo y mordiéndose, atrapados en la jaula que ellos mismos construyeron. En medio del caos y los gritos, a uno, probablemente a Britney, le llegaría la idea desesperada de llamar a un abogado, su última esperanza. Encontrarían a algún abogado de familia por Internet, pagando una tarifa absurda por una consulta de urgencia.
Los imagino con el manos libres en el salón perfecto, hablándose por encima, explicando a trompicones una historia que el abogado apenas podría seguir. Hablarían de fideicomisos, de padres, de bofetadas y de avisos de desahucio. Finalmente, el abogado, tras unos segundos de silencio para revisar los registros públicos, les daría el veredicto frío. Señor y señora Bishop, diría su voz serena, cortando el pánico como un bisturí, acabo de revisar los registros preliminares del fideicomiso asociado a su propiedad. Parece ser un fideicomiso revocable a prueba de balas. El fiduciario, su padre, tenía todo el derecho legal de vender la propiedad sin su consentimiento. Lo siento, pero desde el punto de vista legal no tienen recurso. Efectivamente son ocupantes y se les ha notificado el desalojo. Mi consejo profesional es que empiecen a empaquetar. Con esas palabras, la pelea se vaciaría, sustituida por un silencio hueco y aterrador. Se acabarían los gritos. Se acabaría el intercambio de culpas. Solo quedaría la realidad cruda. Me los imaginé de pie en medio de su salón bellamente decorado, rodeados de muebles caros, cuadros en las paredes, toda la ilusión cuidada de una vida exitosa. Y, por primera vez, lo verían por lo que era, un decorado, una ilusión temporal que nunca fue suya. Un mundo construido sobre el cimiento de mi amor y mi trabajo duro. Y yo acababa de retirar ese cimiento. Caían en caída libre y acababan de comprender que no había red. Sabía que me encontrarían. Solo había un lugar al que iría, un lugar más hogar para mí que cualquier edificio. Un lago pequeño y tranquilo al norte de la ciudad, donde Diane y yo íbamos los domingos por la tarde. Nos sentábamos en un banco de madera viejo, bajo un sauce, a ver ponerse el sol, hablando de sueños. Después de que ella se fuera, se convirtió en mi santuario. Estaba sentado en ese mismo banco, mirando el agua gris y calma, cuando oí su coche derrapar en el aparcamiento de grava a mi espalda. No me giré. Los había esperado. Estaba listo. Sus pisadas fueron un crujido frenético y airado de grava. Se detuvieron a unos pasos de mí, sus respiraciones rotas cortando la tarde apacible. La primera ola que me golpeó fue la tormenta de ira. ¿Cómo pudiste? Aulló André, la voz cruda y temblorosa. ¿Cómo pudiste hacernos esto, a tu propio hijo? Después de todo lo que hice, de todo, nos echas a la calle como basura. ¿Estás feliz ahora? ¿Satisfecho? La voz de Britney fue un silbido de veneno, más afilado y penetrante que la de él. Eres un viejo enfermo y vengativo. Siempre estuviste celoso de nosotros, ¿verdad? No soportabas ver a André feliz conmigo. No soportabas que ya no te necesitara. Ojalá disfrutes solo con tu precioso dinero, porque es todo lo que te va a quedar. Me lanzaron todos los insultos que pudieron. Me llamaron monstruo, tirano, viejo amargado y solo. Y yo, en medio de todo, no dije nada. Mantuve la mirada fija en el agua, en los últimos destellos del sol sobre la superficie. Mi silencio era un muro que no podían atravesar. Era un espejo que reflejaba su histeria, y eso los enfurecía más que cualquier discusión. Su rabia no tenía poder allí. Era un fuego sin oxígeno. Cuando comprendieron que su ira era inútil, la tormenta rompió y llegó el diluvio de lágrimas. El cambio fue tan repentino como patético. Britney fue la primera en quebrarse. Su voz, llena de veneno segundos antes, se deshizo en sollozos teatrales. «Rey, por favor», lloró, suplicante. «No nos hagas esto. Lo sentimos. André está tan arrepentido. No lo quiso hacer. Ya sabes que no. Solo estaba estresado. Haremos lo que sea. No podemos perder nuestra casa. Es todo lo que tenemos. Por favor, piensa en Diane. ¿Qué pensaría si viera esto? Usar el nombre de mi esposa era su última jugada desesperada. Pero el nombre que antes era mi mayor debilidad ahora era mi fuente de fuerza. André, viendo la nueva táctica de su esposa, la imitó enseguida. Su ira se desplomó hasta el ruego lastimero de un niño. «Papá, papá, por favor», suplicó, con lágrimas que yo sabía que eran por él, no por mí. Me equivoqué. Lo sé. Fui un imbécil. Lo siento mucho, papá. Buscaré ayuda. Iré a terapia. Haré lo que me pidas. Solo,
Por favor, no nos quites la casa. Giré la cabeza despacio y los miré por primera vez. Vi a dos actores desesperados sobre un escenario, su función haciendo agua. Vi sus lágrimas, pero no sentí pena. Su arrepentimiento no era real. Era el pánico frenético de dos personas expulsadas de su paraíso cómodo y aterradas por el desierto que se abría delante. Aún así, no dije nada. Dejé que el silencio se estirara, que se ahogaran en su tristeza fabricada. Cuando por fin agotaron cada gramo de ira y cada lágrima falsa, solo quedó lo único importante. André me miró, con la cara hecha un desastre de lágrimas y desconcierto, y formuló la única pregunta que importaba. Su voz ya no era la de un hombre. Era la voz pequeña y perdida de un niño. ¿Por qué? Me levanté despacio del banco, con los huesos viejos doliendo, pero el espíritu más fuerte que en años. Me planté ante ellos, no como víctima, sino como juez final en un juicio del que ni siquiera sabían que formaban parte. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Mi voz, cuando al fin hablé, no fue alta. Fue tranquila, serena y pesada como una lápida. ¿Me preguntas por qué? Empecé. ¿Crees que esto va de una bofetada? ¿Crees que va de una casa? Eres mucho más pequeño de lo que me permití creer. Di un paso más. Esto nunca fue por lo que hiciste en un instante, André. Fue por lo que te convertiste durante 5 años. Por cada vez que permitiste que tu esposa insultara el trabajo que te daba de comer. Por cada llamada pidiendo dinero para una vida que no estabas ganando. Por cada vez que me hiciste sentir un intruso en la casa que construí para ti. ¿Quieres saber el segundo exacto en que perdiste esa casa? Dejé la pregunta suspendida. No fue cuando tu mano me golpeó la cara. Fue cuando miré por encima de tu hombro y vi la cara de tu esposa, y sonreía. Ese fue el momento. El momento en que comprendí que no solo habías perdido los nervios, habías perdido el alma. Volví la mirada hacia Britney, que se encogió como si la hubiera golpeado. Y tú, dije, bajando aún más la voz. Hablas de Diane. No vuelvas a pronunciar su nombre. Viste esta casa, su legado de amor y sacrificio, y no viste más que un activo. Me miraste y solo viste un banco. No solo me faltaste al respeto. Profanaste su memoria cada día que viviste bajo ese techo. Regresé a mi hijo, al hombre roto en el que se había convertido. Así que no te estoy quitando tu casa. Estoy reclamando el legado de mi esposa de manos de personas que no eran dignas de él. Esto no es un castigo. Es una consecuencia. El mundo al que creías tener derecho se ha ido. Ahora, por primera vez en tu vida, te toca construir el tuyo. Suerte. Y con eso, les di la espalda. Me alejé, pasos firmes sobre la grava, dejándolos allí, junto al lago silencioso, total y completamente rotos. No miré atrás. No quedaba nada que ver. No pregunté por ellos. No lo necesitaba. En las semanas siguientes, me llegaron susurros a través de viejos amigos de la familia y conocidos preocupados. El cuadro que pintaban era lúgubre. André y Britney se vieron obligados a dejar la luminosa casa de Chestnut Lane y mudarse a un piso estrecho de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad, justo encima de una lavandería ruidosa. El gran SUV se vendió, los muebles caros fueron a un guardamuebles que apenas podían pagar. Su mundo se encogió de la noche a la mañana, de un reino amplio a una caja asfixiante. Pero la pérdida de la casa no fue nada comparada con la pérdida de su ilusión. El vínculo que los unía, su sentido compartido de derecho y su objetivo común de manejarme, se disolvió en cuanto desapareció su vida cómoda. Ya no había sonrisas cómplices ni miradas secretas. Solo silencio pesado, salpicado de peleas amargas. La culpa se convirtió en un tercer inquilino en ese piso minúsculo. Él la culpaba por empujarlo y envenenarle la mente contra mí. Ella, a su vez, lo despreciaba por débil, por no asegurar el estilo de vida que creía que merecía. Descubrieron que su sociedad nunca se había construido sobre el amor. Era un acuerdo comercial, la unión del acceso de él a mis recursos y la ambición de ella. Cuando liquidé el activo principal de esa empresa, su unión quedó en bancarrota. Habían estado muy unidos en su falta de respeto hacia mí. Ahora estaban atrapados juntos en la prisión de las consecuencias,
obligados a mirarse cada día y ver nada más que el reflejo de su propio fracaso y avaricia. La casa hermosa se había ido, y todo lo que les quedaba era la fea verdad de lo que se habían convertido. Un mes después, estaba de nuevo en la oficina de David Chen. El ambiente era completamente distinto. No había archivos pesados con linderos ni cláusulas sobre la mesa. Había una sola carpeta nueva, y los documentos dentro se sentían ligeros, llenos de promesa en lugar de conflicto. David deslizó la página final sobre la caoba pulida hacia mí. En lo alto, con una tipografía elegante, se leía «Fondo de becas Diane Bishop». David me miró con una pregunta en los ojos. «¿Seguro de esto, Rey? ¿De todo? Te has ganado una jubilación cómoda. No tienes por qué donarlo todo». Tomé la pluma, su peso se sentía distinto esta vez. Este dinero estaba manchado, David, dije con voz firme y clara. Se construyó con amor, pero se contaminó con la codicia. No puedo encontrar alegría en él para mí. Pero puedo limpiarlo. Puedo devolverlo a lo que Diane y yo siempre quisimos que fuera nuestro trabajo de vida, un cimiento para la siguiente generación. Expliqué los términos que habíamos redactado. El fondo otorgaría becas completas a estudiantes afroamericanos sin recursos que quisieran ir a escuelas técnicas de carpintería, fontanería y electricidad, o a quienes soñaran con estudiar construcción y arquitectura en la universidad local. Era un fondo para construir constructores. Una manera de dar a otros jóvenes el inicio por el que Diane y yo tuvimos que pelear. Firmé al pie de la página. Aquella firma no fue un acto de quitar algo. Fue un acto de devolver. Con ese único trazo, una casa que se había vuelto símbolo de falta de respeto se transformó en futuro para decenas de chicos que merecen una oportunidad. Mi venganza nunca fue destruir a mi hijo. Fue proteger el legado de mi esposa. Y en esa oficina tranquila comprendí que había hecho algo más que protegerlo, le había dado nueva vida. Me quedé frente a la escuela de arquitectura de la universidad local, un ala nueva brillaba al sol de otoño. Dentro, una pequeña placa anunciaba a los primeros beneficiarios del fondo de becas Diane Bishop. No entré. No necesitaba reconocimiento. Me bastaba con saber que estaba allí. Pensé en el camino que me había traído a ese momento. La ira, el dolor, las decisiones terribles pero necesarias. Perdí a un hijo. Ese es un duelo que vivirá en un rincón silencioso de mi corazón para siempre. Pero, en su lugar, había creado una nueva oportunidad para cientos de hijos e hijas que nunca conoceré. André tomó su elección y yo tomé la mía. Al final, un hombre no se define por lo que posee, sino por lo que está dispuesto a proteger. Yo luché por mi dignidad. Luché por la memoria de la mujer a la que amé. El precio fue alto, más alto de lo que valdría cualquier casa. Pero esta sensación, esta paz silenciosa y sólida en el alma, no la había sentido en años. Era la paz de un hombre que por fin ha vuelto a poner su mundo en orden. Y esa paz era invaluable. Durante años creí que el amor de un padre debía ser incondicional. Confundí alimentar la debilidad de mi hijo con mostrar mi propia fuerza, y pagué un precio alto. Este camino me enseñó una lección vital: el amor verdadero no puede florecer donde el respeto ha muerto. Mantener la paz sacrificando tu dignidad no es paz, es una rendición lenta. Aprendí que los límites más duros suelen ser los más necesarios y que proteger tu propia valía no es egoísmo, es el cimiento esencial sobre el que debe construirse cualquier legado verdadero y duradero. Es el mayor regalo que podemos hacernos. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? Déjame tu opinión en los comentarios.